quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Un fraternal saludo, amadas siervas y apreciados varones del Dios viviente. Mi deseo sincero es que la gloria de Dios continúe alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder, nosotros los que creemos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amada hermana, varón de Dios. Muy buenos días. En verdad, me alegra mucho saber que continúas en ese propósito de aprender más y más acerca de la preciosa palabra de Dios. Hacer interpretaciones adecuadas, bibliocéntricas y cristocéntricas. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, encontramos la siguiente revelación de parte de nuestro Dios. Dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí la palabra de Dios nos habla del juicio que se genera por ignorar o por no prestarle el debido interés a la revelación del Señor. Es que no prestar la debida atención a la palabra de Dios y no valorar el consejo divino genera graves consecuencias. Si bien es cierto que esta porción el Señor la dirigió a su pueblo en el Antiguo Testamento, aplica para este tiempo también. Ignorar la palabra de Dios es una fatalidad y desafortunadamente la gran mayoría de la humanidad en esta tierra ignora la palabra de Dios. Amada hermana en Cristo, apreciado varón de Dios, la ignorancia es la base para el engaño. Tú puedes ser engañada o engañado a causa de tu ignorancia. La característica universal de todas las personas que son engañadas es que ellas nunca se dan cuenta que han sido engañadas. Si la iglesia no sabe lo que dice la Biblia, sino que siempre confía en la interpretación que hacen otras personas, líderes espirituales, entonces está expuesta, está madura en el engaño. Para guardarnos del engañador, debemos llenarnos de la palabra de Dios. Conociendo su palabra, estaremos protegidos contra las mentiras. Donde haya mentiras, la verdad la sacará a la luz. Por lo tanto, la solución es mantenerse firme en la palabra de Dios para responder adecuadamente. Además, conviene tener presente que el engaño viene de no comparar y analizar una enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Lo ideal es que tú recibas la palabra, pero vayas a la fuente, que compruebes tú mismo, leyendo la porción de la que se te ha hablado. Porque hay personas que hacen interpretaciones amañadas, interpretaciones sesgadas, suprimen unas partes, agregan otras, con intereses malsanos. Las tentaciones de Satanás frecuentemente son obvias. Cuando Satanás le dijo a Jesús que se lanzara desde el pináculo del templo, que los ángeles vendrían a recogerle, estaba diciendo la verdad, pero una verdad amañada. Así sucede con frecuencia.
Por eso es aconsejable tener un conocimiento integral de la palabra. La única forma en que Jesús reconoció el engaño fue al compararlo con el texto completo de la palabra de Dios. El Señor respondió: escrito está. Al analizar la lógica de Satanás, Jesús se dio cuenta que el enemigo estaba teóricamente bien, pero su declaración violaba otra parte de las Escrituras. Por lo tanto, Jesús no fue engañado. Entonces podemos concluir en esta primera parte que la mejor manera para protegernos de las doctrinas de error y guardarnos de caer en una secta de error es llenarnos de la palabra de Dios. Lo que diga la palabra, yo lo creo. No quiero ideas de hombres, por muy eminentes que digan ser. Siempre debo comparar el contenido de estos mensajes con la palabra de Dios. Hay muchos seres humanos, miles de millones de personas engañadas en el mundo por las tradiciones, enseñadas de una manera incorrecta, de una manera desviada, conduciendo a las personas a adorar a quien no se ve adorar y alejando el único y verdadero Dios, las almas. Hay una peligrosa convicción, una errada convicción para muchas personas de que van directico al cielo. Solo en Cristo hay salvación. Llénate de la palabra de Dios. Pero además de esa palabra revelada, que es la Biblia, tenemos también un poderoso maestro, un consejero, un guía y un ayudador fiel y verdadero, que protegerá de todo intento de engaño del enemigo. Es el precioso Espíritu Santo. Jesús envió al Espíritu Santo para enseñarnos la verdad, para guardarnos contra las falsas doctrinas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, encontramos la siguiente revelación que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus discípulos. Dijo el Señor: pero cuando venga el Consolador, quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bendito sea el Señor. Mira, hay un pasaje en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que siempre me ha llamado la atención, porque es hermoso ver la manera como el Señor tiene su mirada puesta sobre aquellos que le buscan. Narra la historia de un etíope y de Felipe, el discípulo de Cristo, cómo es dirigido por el Espíritu Santo para enseñar la palabra a alguien que estaba interesado en verdad en conocer la palabra de Dios. Dice en este pasaje: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Mira, no era un judío, era un gentil, era un etíope, y había venido desde lejos, desde Etiopía. Había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Era un hombre que estaba interesado en los asuntos de Dios. Dice que volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y contestó el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y le explicase, dice, y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ¿qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, no puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Interesante revelación. El Señor da de beber al sediento. El Señor conoce cuál es la motivación que tienes en lo más profundo de tu ser por conocer de verdad la palabra, por alimentarte con la palabra pura, con la doctrina sana, la que viene de su presencia, la revelada en esos 66 libros de la Biblia. Esa es la verdad, no ideas de seres humanos quitando o suprimiendo de ninguna manera. Nosotros debemos aprender a depender del Espíritu Santo y no de nuestro propio intelecto o de nuestras habilidades para interpretar la Biblia. Amada hermana en Cristo, apreciado varón de Dios, pide al Espíritu de Dios que sea tu guía y sigue caminando por las sendas de la verdad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Tú hoy nos dices, Señor, que debemos cuidarnos de las doctrinas de error, Señor Santo, que no nos debemos dejar engañar. Papito Dios, hay tanto engaño en el mundo, pero ahí está, a nuestra disposición, tu palabra. Tú dices: cerca de ti está la palabra. Señor, despiértanos a estudiar tu preciosa palabra y a orar en el Espíritu, dirigidos por tu palabra, exaltando, Señor, tus cualidades, tus atributos, tu perfección, Señor, suplicando tu misericordia para que nos ayudes, Señor, como iglesia, a ser esa sal que sazone la tierra, Señor, a ser esa luz que tú quieres. Nosotros brillemos por el mundo, Señor. Te ruego, Señor, que bendigas a cada alma que busca de tu presencia, que en esta hora tu presencia hermosa guarde y cubra a esa hija que está orando, que está escuchando, que está adorando. Señor, glorifícate en ese cuerpo, sana al enfermo, libera al cautivo, Señor, consuela al afligido, concede paz, amado Dios, en los hogares, en las parejas de esposos, entre padres e hijos, Señor. Es necesario, bendito Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Obra señales, prodigios y maravillas en tu pueblo, Señor, según su fe, santo, y según tu voluntad. Que se cumplan tus propósitos en cada uno de tus hijos, de tus hijas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Quieto en tu presencia.